a todas, estamos acá hoy en una actividad que estamos gustosos de presentar y que denominamos salud mental en el contexto actual. En un panel que voy a presentar, que está Julieta Carmel, subsecretaria de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en la salud de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Gracias, Juli. Bueno, está Baltasar González, que es compañero estudiante de Psicología de la UBA, militante. Y está el doctor Mario Rovere, director de la Escuela de Gobierno Florian Ferrara de la provincia de Buenos Aires. Así que arrancamos y con ustedes los panelistas. Buenas tardes a todos y a todas. Este es el primer ciclo, el primer encuentro de un ciclo, lo primero que teníamos ganas de poder situar, de un ciclo que se pensó como una propuesta de impas en las tareas cotidianas de militancia, de gestión, de habitar la vida enloquecida de la Argentina, una propuesta de hacer un impas para generar algunas reflexiones al modo de una organización del encuentro sobre temas que hacen el asunto de la salud mental y que además nos gustaba pensar y proponer como dinámica, como dispositivo, que este espacio de encuentro pueda haber en torno a lo que vamos a ir conversando distintas generaciones. Que somos acá, estamos expresados entre distintas generaciones que reflejan también momentos seguramente de la historia de nuestro país y que, bueno, como siempre decimos, la historia también de nosotros. A ver ahí, sí, vamos más. Y nos parecía que era una buena manera también de pensar y reflexionar en torno a la salud mental, en esta clave también de encuentro, de diálogo entre generaciones. El título del encuentro, la salud mental en el contexto actual, es un título, como se verá, amplio, muy amplio, y bueno, la idea es poder poner en relación algo de lo que podamos llamar este contexto actual, este momento histórico, junto con esa categoría amplia, porque es una categoría amplia, esto que llamamos salud mental, ¿no? Y que puede ser visto desde la construcción de las políticas de cuidado, de acompañamiento en salud mental, o que puede ser visto desde la salud mental, en el sentido de cómo se vive y se siente esa esfera de la salud en un pueblo. Venimos mucho pensando y diciendo, de alguna manera, que el fenómeno de la salud mental se ha vuelto un asunto de discurso social, se ha vuelto un hecho también de interés social. Algo que hasta hace no tanto tiempo cobraba un campo de intervención y de problemas sobre los que en general más bien discutíamos aquellos que hacíamos las políticas de salud mental o las profesiones que componían el campo de la salud mental, con un giro importante en la Argentina con la incorporación de usuarios y usuarias de los servicios de salud mental que también empezaron a discutir y de hecho participaron en reformas legislativas sobre la salud mental, pero era un campo que socialmente no rompía tanto esas fronteras que reunían a estudiantes, profesionales, trabajadores y usuarios. Pensamos mucho por distintas circunstancias, la salud mental se volvió un fenómeno que ya cobra una relevancia y una importancia y un fenómeno también de discusión en el campo social más amplio, ¿no? Basta hoy prender canales de televisión, escuchar o radio o streaming que se habla sobre la salud mental. Hay en algunas plataformas directamente espacios con personas que hablan sobre determinados temas de la salud mental. En los diarios aparecen muchas notas vinculadas a la salud mental. Para organismos internacionales la salud mental se volvió un agente importante de la salud. En el ámbito de la política, de los dirigentes políticos, aparece la salud mental cada vez más, de buena y de mala manera. Para una buena manera se puede escuchar a nuestro gobernador, Axel Kicillof, hablando de la mental como parte del interés y de las políticas estatales. Pero bueno, este hecho requiere
reflexión, ¿no? Acerca de qué es esta experiencia, ¿no? Podría decir, este cambio social histórico. Y ahí parece que hay dos planos para poder pensarlo. Uno, que es lo que algunos plantean o planteamos, ¿no? Del incremento de situaciones de padecimiento en la esfera de la salud mental. Síntomas, trastornos, una serie de cuestiones que hacen un aumento del malestar social expresado en la esfera de la salud mental. Y por eso también otros discuten si solamente se trata de eso o cuánto eso explica la emergencia de salud mental como un hecho social y cuánto también algunos fenómenos más contemporáneos propios de la producción del capitalismo, que también centran mucho la mirada sobre los individuos, sobre los sujetos y sus maneras de sentir, que también plantean que está exaltado todas las discusiones en torno a la salud mental como efecto también de una manera social histórica en la que el individuo y la centralidad del individuo va cobrando importancia en la vida social. En lo que hace al aumento de malestares, podemos decir para poner un nombre genérico, una manera, por lo menos que a mí se me ordena de nuevo, una manera de poder pensarlo es a través, por lo menos, de lo que muchos de nosotros venimos entendiendo como tres dimensiones del fenómeno que pueden explicar lo que uno podría ubicar un momento de experiencias de sufrimiento, de padecimiento en una esfera bajo el título grande de la salud mental. Por un lado, el avance de lo que son las políticas liberales a nivel mundial, o el capitalismo a nivel mundial, que van produciendo efectos en la subjetividad que se traduce en un incremento que hace muchos años se viene incluso midiendo de las depresiones, de los consumos problemáticos, de la problemática del suicidio como una problemática que impacta en la salud mental, pero que involucra algo mucho más amplio como es la enfermedad. Un aumento de los fenómenos inespecíficos de la ansiedad que se experimentan en cuestiones vinculadas al sueño, al conciliar el sueño, tener el sueño, a una parte muy importante que ocupa por lo menos una parte de nuestros días, como es el descanso y el sueño, y que la ansiedad tiene una relación de mucha afectación a veces con esa experiencia vital necesaria que es el descanso. Experiencias vinculadas a cómo la ansiedad afecta al cuerpo, cómo se vivencia la ansiedad en el cuerpo, cómo los cuerpos habitan, experimentan sensaciones que en otros momentos de la historia no aparecían con la intensidad con la que aparecen ahora. Pongamos el nombre de todos a toda la graduación de las variables de la ansiedad, desde esa intranquilidad, la sensación de fragilidad, de amenaza, de peligro, hasta lo que podría ya circunscribir más como lo que llamamos ataque de pánico. Las angustias, los fenómenos más vinculados a las angustias, que a veces configuran ya situaciones más grandes como las depresiones. Bueno, que al mismo muchos plantean, viene produciendo como un efecto, no se sabe si secundario, pero una afectación directa en todo el que vivimos, y que eso no se explica de manera autónoma por un incremento de la psicopatología, sino que es una afectación que tiene mucho que ver con las condiciones de vida, con las condiciones de cómo se dan las relaciones sociales, las condiciones en las que estamos o no en relación a nuestro cuerpo. Todo el fenómeno de las tecnologías aparece, incluso se habla del capitalismo de plataformas, algunos plantean la etapa actual como un capitalismo de plataformas, y las plataformas no solamente como un medio para hacer los mismos fines, sino como el uso o la mediación de las tecnologías aparece afectando directamente el modo de organización del cuerpo, el modo de organización de los espacios de encuentro. Hoy nos permite este streaming, pero bueno, no sería lo mismo estar hablando solo sin saber nada de lo que produce en los otros, a estar acá con un número de compañeros y compañeras que están acompañando este encuentro. Incluso, bueno, hay ya bastantes estudios vinculados a lo que hace a los trastornos tempranos del desarrollo de los niños y lo que es obviamente el incremento de situaciones de trastornos tempranos en el desarrollo de los niños, más allá de que está sobrediagnosticado, sobreetiquetado, y eso que seguimos también pensando y defendiendo que no suceda, pero sí es cierto que para tomar una foto contemporánea en cualquier escuela vamos a ver que para niños transiten los aprendizajes que convencionalmente el sistema de educación mostró, requieren hoy de más personas que acompañen esos procesos. Porque los niños se levantan del aula y se van,
porque muchos niños cuando están con determinadas situaciones más emocionales experimentan formas de interacción con los otros que son muy disruptivas para la organización y el espacio del aula. Es decir, con una foto del ámbito educativo, incluso a lo que podemos discutir de que hay demasiados sartén en las escuelas, o que se pide demasiado pronto, o de manera poco responsable el acompañamiento de un sartén en las escuelas. Sí, es cierto que en la emergencia de situaciones vinculadas a las infancias hay muchas más situaciones que las que había en otros momentos de la historia que producen afectaciones y aprendizajes en los vínculos y que requieren más apoyo y más acompañamiento. No todos, pero una cantidad de esos niños podríamos ver el incremento de esto que tiene el nombre de trastornos tempranos, autismo, TGD, todos son nombres bastante feos para algunos paradigmas, pero habla de dificultades en el vínculo social, en el lenguaje y en la organización del cuerpo. Son cosas muy importantes para la vida humana y la vida social. Y hay mucha discusión acerca de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y parecía una revisión, sino más bien algo contrario, una revisión tremenda. Entonces hay mucha discusión sobre las tecnologías y el efecto que producen modos de sociabilidad de los niños a través de las tecnologías, cuándo se interrumpe el apego humano de la presencia con nosotros, qué pasa con el mundo adulto que no puede sostener las relaciones corporales y simbólicas de la crianza de los niños. Pero bueno, uno podría ver una afectación importante de un cambio social histórico que el capitalismo produce en la vida humana. Incluso ahí se abren entonces a veces otras preguntas, que es si este nivel de afectación sobre la salud que produce el capitalismo, si es una afectación a la subjetividad, como venimos pensando hace muchas décadas en Argentina y en el mundo, decimos la subjetividad tiene una determinación histórica y los modos de habitar al mundo y la subjetividad varían según los momentos de la historia. Si el más de esa afectación de la subjetividad, si esto puede ser identificado con cambios de la subjetividad de los seres humanos en este momento de la historia, o si esto ya abre preguntas más profundas que tienen que ver con variaciones de estructuración psíquica, que ya no sería la subjetividad, sino el sujeto, ¿no? Y la estructuración del sujeto. Porque hace determinado tiempo en nuestra historia, las variaciones históricas de la subjetividad las leíamos en ese plano, pero no había una puesta en discusión pública o una interrogación de si esas variaciones de la subjetividad cambiaban esto que llamamos la estructura del sujeto, con la cual nos formamos muchos otros, y supongo que se sigue formando la función o la reflexión, el lugar del inconsciente, muchas cuestiones que hacen las reflexiones primarias, muchas cuestiones que hacen a la estructuración del sujeto, ¿no? A lo que se consideró invariables históricas, a diferencia de las variaciones históricas que afectan a la subjetividad. Por eso a veces son dos conceptos que parecen confundidos, subjetividad y sujeto, pero una distinción conceptual mucho se hace desde Jorge de Marx y de Reis, muchos dividen estas cuestiones, y me parece que es un tiempo histórico donde esta determinación del capitalismo pregunta acerca de si además de la subjetividad no hay algo que esté variando en la organización del sujeto, en la estructuración psíquica, y que se puede observar las cuestiones de los trastornos tempranos del desarrollo de los niños, por lo menos algunos de nosotros abriendo esa pregunta que es delicada, porque pone en cuestión incluso un andamiaje de formación para todos nosotros muy importante, y que hasta ahora era una cosa que no había ingresado, ¿no? en esa dimensión. Bueno, ese por lo menos me parece uno de los planos. Un segundo plano creo que es el fenómeno de la pandemia, ¿no? Y con lo que la pandemia produjo a nivel mundial y cuánto eso impactó sobre la vida de todos nosotros. No solamente porque interrumpió la pandemia, ¿no? Y esa gran experiencia social, traumática, de haber interrumpido elementos que son organizadores de la existencia en sociedad, como son las relaciones con otros, el mundo del trabajo, de la educación, el hecho de que la casa sea un lugar en el que se pueda entrar y salir, y todos los rituales que acompañan momentos de la vida, de la enfermedad y de la muerte, que siempre estuvieron acompañados por otros, y que la pandemia interrumpió para poder hacer algo que seguimos pensando que es quedarnos en casa para poder sobrevivir y cuidar a otros. Y en eso siempre insistimos en que merecería socialmente un gran agradecimiento permanente a los jóvenes
etapa tan importante de su vida, aceptaron, decidieron y sostuvieron quedarse en casa, ¿no? Porque si bien había una normativa provincial en nuestro caso que no permitía salir, hubo también una decisión social colectiva muy solidaria de aceptar, interiorizar eso como norma, interiorizar esa ley, esa regulación como norma para el cuidado en ese momento de nuestra historia. Y bueno, y por eso pudo sostener, además de las medidas de gobierno y de todas las políticas de cuidado, de ampliación del sistema de salud y después de la vacunación. Pero bueno, además de lo que la pandemia tuvimos que exigir para poder sobrevivir y para poder cuidarnos como sociedad, cuidarnos como especie humana, cuidarnos como colectivo humano, ¿no? Y que eso nos permite poder hablar hoy de la pandemia sin desgarrarnos por completo el alma, ¿no? Como pasaría en otros países que no cuidaron la vida humana y que acumularon cadáveres en regadores, en hospitales, en calles, etc. Esa posibilidad tenemos como argentinos de volver a pensar la pandemia teniendo por simbólicamente la tranquilidad de haber hecho como Estado, como gobierno necesario y como sociedad haber podido acompañar eso. Pero digo la pandemia como experiencia no solamente en lo que hace a lo que tuvimos que privarnos para poder cuidar, sino también a la presencia de la muerte, ¿no? A la experiencia social de haber pensado, creo que todos y todas de alguna manera podíamos experimentar de manera inmediata la posibilidad de morir y que podían morir unas personas significativas. No sé cómo había en otros momentos de la historia, Mario, de grandes pestes, cómo se debe haber inventado esa vivencia. En las sociedades contemporáneas, si bien la muerte sabemos es una dimensión con la que lidiamos psíquicamente siempre, como acción real, salvo algunos fenómenos más de inseguridad, etc., esa está bastante lejos, ¿no? Como digo, de la relación de la sociedad con la naturaleza, la sociedad, bueno, nuestra sociedad por lo menos con la guerra, ¿no? Yo que no estamos en estado de guerra. Con lo cual, la experiencia inmediata de inminencia de la muerte para nuestra sociedad es, yo creo, gran parte del efecto traumático que la pandemia dejó y que, por supuesto, todavía estamos sabiendo un poco de qué se trata, ¿no? Y creo que el hecho de que haya ganado Javier Milei también explica por un conjunto de malestares, incertidumbres, frustraciones de vivir, enojo con la existencia, pérdida de sentido acerca de la continuidad de la vida, una vivencia de fragilidad muy profunda de sostenerse en este mundo. Creo que hay mucho, el enojo sería la versión más organizada, pero creo que hay por debajo de eso una profunda vivencia de sufrimiento que también explica algunas elecciones de gobierno. Pero bueno, creo que la pandemia es su segunda acción que incide en esto que decimos vinculado al cimiento de la esfera de la salud mental. Y la tercera cuestión, ya más contemporánea, tiene que ver con la situación social argentina, que tiene un aspecto material y único vinculado con la pobreza. Es muy difícil imaginar, viendo los números de esa del 54, casi 55% que sacó el INDEC hace poco, y el 66% de pobreza infantil, que yo creo que es de una gravedad que cuesta recordarlo y asimilarlo porque es realmente extremadamente serio. Y es imposible imaginar que eso no tiene un efecto inmediatamente en la vida, en el sentir, en el sufrimiento de las personas y productor de inmensa cantidad de síntomas y patologías también. Pero además de la situación de empobrecimiento deliberado del Estado, también me parece que, y lo venimos diciendo de muchas maneras, que el modo de ejercer la función pública del gobierno nacional, el modo en el que se hace uso de la función de máximo representante del Estado, en la manera en la que se habla, en la manera en la que se dirige a la población, también está teniendo consecuencias de mucha desagregación social, de mucha exaltación de la violencia y un efecto difícil de medir, pero que es, ¿qué sucedería en una sociedad cuando quien ejerce la función de representación de todos y la función de cuidado de todos expresa bajo medidas y bajo lenguajes un desprecio tan profundo por la vida de los otros? Y encarna de manera tan extrema un deseo profundo de destrucción, ¿no? Porque si en algo uno podría identificar
identificar a Javier es en una propuesta deliberada, que uno lo ve gozar discursivamente, lo ve apasionarse pulsionalmente cada vez que habla de cómo va a destruir cosas en este país, ¿no? Se lo ve más encarnando ese rol que cualquier otro rol que haga la organización de un nuevo modelo. No es una invitación a un nuevo modelo, no nos propone una vida, no disfruta cuando habla de eso, no nos invita a eso, sino más bien a formar parte de una aniquilación de una parte muy importante de la vida de todos y de todas, y de quien sostiene la organización de la vida en común, entre otras cosas. Entonces creo que la situación argentina es muy delicada en ese sentido, y lo digo como una tercera variable. En algún momento Silvia Bleichmar tomaba de la filosofía un concepto que lo ayornaba, que era el de malestar sobrante, ¿no? Y que decía, bueno, lo que nosotros conocemos como el malestar en la cultura, que lo dijo hace un montón de años, y que tiene que ver con cómo tenemos que limitar parte de nuestra vida emocional para vivir con otros. Ese malestar inherente a la vida en común, dice Silvia Bleichmar, además, en determinadas condiciones sociales, hay un malestar que es sobrante, un malestar de más, que no tiene que ver con las restricciones que tenemos que tener en la vida en común y el malestar que eso nos pueda producir, uno podría decir el efecto de neurosis básico para la vida en comunidad, sino en algo que está sobreagregado, ¿no? Me parece que es un momento de la historia donde vale la pena volver también a esos conceptos. Bueno, pensaba en eso, por lo menos en poder hacer un planteo, una caracterización de tres dimensiones que están jugándose, lo que planteamos como un aumento del malestar y del sufrimiento, y que también requerían, para poder pensar intervenciones, también tomar en cuenta esos planos para poder incidir. Y por eso último, creo que también se va a volver muy crucial para la vida argentina, y muy crucial también para pensar las maneras de producir buenos efectos de salud mental, buenos efectos de salud, además de todo lo que justamente hicimos, que es escuchar, acompañar, alojar, intervenir. También ayudar una parte muy importante de nuestros esfuerzos a una recomposición social de la Argentina, a una resistencia a las políticas de destrucción a las que nos invitan y someten, porque me parece que si no hay una actitud de resistencia a esos sometimientos a los que se ponen, no queda también otra posición que no sea la de la melancolía y la de la pasividad, ¿no? Y sabemos que eso tiene efectos también muy destructivos en términos subjetivos y colectivos. Entonces creo que hay que pensar de manera fuerte que la construcción social de una resistencia puede producir efectos buenos en materia de salud mental, y que junto a eso también tenemos que seguir discutiendo y pensando el mundo en el que queremos vivir, que no es solamente un mundo sin Milei, sino que es un mundo donde quisiéramos que pasen una cantidad de cosas sobre las que venimos construyendo, militando hace mucho tiempo, y que también me parece que una manera de vivir esta etapa es construyendo en esta etapa el futuro que queremos habitar, porque ese futuro no se construye solamente poniendo una pausa, sino también preguntando los debates actuales que queremos tener en torno a cómo podría ser un buen vivir en la Argentina, ¿no? Que a veces discutamos mucho con Irupe, que creo que está por acá, cómo sería para un peronismo del que queremos construir, el que queremos habitar y que entendemos que tiene algo para poner a la Argentina, un buen vivir en la Argentina, y cómo la salud mental puede aportar también miradas y experiencias a esa manera en la que queremos construir un país, no solamente con derechos, sino tal vez con la invención de formas sociales también que nos organicen y nos permitan experimentar cosas que en las sociedades contemporáneas están siendo muy difíciles de experimentar y que tal vez en otros momentos de la historia se resolvieron con las instituciones clásicas que la humanidad dio, ¿no? Y tal vez en este mundo postcapitalista hay que pensar cuáles son las formas también sociales de organización que quisiéramos darnos para la construcción de una nueva sociedad y una nueva sociabilidad que queremos habitar. Así que bueno, eso es todo. Bueno, ¿qué tal? Voy a intentar ser lo más breve posible porque obviamente es una alegría enorme estar acá junto con Juli y con Mario. Se ve con mucha responsabilidad, pero también con mucho nerviosismo.
Yo quería charlar un poquito desde mi posición como estudiante y como militante en relación a la política y el fundamental en el contexto actual. Creo que ya es de público conocido para todos los que estamos acá, el momento crítico que estamos atravesando en materia de, obviamente, de salud pública, de educación pública y de un montón de otros aspectos de nuestra vida comunitaria. Si bien las tomas fueron un mecanismo de acción que propiciamos desde el estudiantado, previo a, ¿cómo se dice?, a la ratificación del veto de la ley de financiamiento universitario, me parece que esto tuvo una consecuencia tanto a nivel de los estudiantes como de los militantes, en lo que una autora que estaba leyendo hace poco denomina depresión política, que vendría a ser una sensación cual identificamos que las herramientas, las prácticas y los discursos con los cuales contamos para transformar la realidad nos impresionaría ser no solo insuficientes o menos efectivos, sino también producir un menor grado de bienestar entre todos. Lo cual es algo que yo no estoy completamente de acuerdo, pero sí me plantea un poquito la pregunta al respecto. En este último tiempo también estuvimos viendo ciertas manifestaciones en torno a la defensa de la salud y la educación pública, como por ejemplo todo lo que sucedió alrededor de Bonaparte, todos los que hemos estado ahí, si bien era un momento sumamente crítico y de mucha tristeza para todos, también veíamos escenas que lo reconfortaban a uno. Me acuerdo del domingo que se habían ciertas jornadas para las infancias, actividades culturales. Me daba la sensación de que se estaba generando algo relativamente novedoso, algo que tenía cierta potencia. Y lo mismo me parece que también está pasando en las universidades, que cada vez son más las que están siendo tomadas bajo control estudiantil a lo largo y ancho del país. También se están trazando en cierta medida todas las propuestas que estamos haciendo al interior de las instituciones. Y me parece que, pese a estar en contra de este diagnóstico de depresión política que plantea esta autora, hay un hecho ineludible que es que muchos, tanto compañeros de la facultad, amigues, compañeros de militancia, es evidente que en nuestros cuerpos estamos todos bastante cansados, agotados, extenuados. Y bueno, es algo para lo cual tenemos que prepararnos porque se van a venir varios años más que seguramente no sea para mejor, sino todo lo contrario. Pero bueno, encontrar también me parece nuevas maneras de hacerle frente a eso, encontrar usos, prácticas, ideas que nos puedan servir para hacerle frente a esta nueva fase del capitalismo, del postcapitalismo, capitalismo tardío, neoliberalismo, esto que vos estás describiendo antes, porque evidentemente vemos que cada vez son más las personas que manifiestan un cierto grado de, como decía ahí Juli, vinculado a bruxismos, ansiedad, insomnios, que quizás al interior de la formación se suele plantear como algún tipo de, o bien desequilibrio neuroendocrino que debería ser tratado de determinada manera, o algún tipo de afectación en el sistema nervioso, o por el contrario, algún tipo de problemática familiar vinculado a la infancia, a la sexualidad, traumática, etc. Pero me parece que este modelo lo que hace es esconder cierta cuestión fundamental que el alcance que tienen las relaciones de poder en nuestra salud mental. Entonces, parecería que desde la institución, al menos de la Facultad de Psicología de la UBA, nos quieren plantear un antagonismo secundario respecto al modelo de profesional que queremos, en el cual nos proponen o bien ser clínicos de una metodología más tirando a lo analítico o más tirando a la terapia cognitivo-conductual, sistémica o cualquiera sea. Pero en realidad lo que nos parece es que hay un antagonismo anterior y mucho más importante que vendría a ser el de, o
bien una clínica que invisibiliza el efecto de la salud mental sobre el efecto de las relaciones sobre la salud mental, o un tipo de práctica del campo sí, que sea fundamentada dentro de la garantía de derechos en el evidenciar cuáles son los efectos que tiene la económica, política, cultural sobre la subjetividad de los individuos. Y entonces me parece que un poquito por ese lado, parte del desafío que tenemos, tanto estudiantes, militantes, usuarios también del sistema de salud, quienes seamos psicoanalizados, psiquiatrizados, cualquier tipo de ciudadano también tiene la responsabilidad de evitar que todos estos manejos devengan en implosiones personales de cada uno de nosotros, y que podamos hacer con esa misma energía que nos puede llevar al derrumbe un motor de transformación social y colectiva. Eso es lo que quería decir. También muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todos, aquí del otro lado de la pantalla. En principio, que agenda grande, PEA, digamos, un territorio me parece complejo, donde quizá el desafío es encontrar el hilo, o sea, por dónde meterse para ir conectando que estamos viviendo todos, pero que a veces resulta muy difícil conectar, y ese conectar también tiene que ver con el comprender, y ese comprender también tiene que ver con encontrar por dónde actuar, intervenir, intentar modificar, digamos, esto que en cierta manera es algo así como una sensación de vivir bajo ataque, o sea, una sensación de que estamos intencionadamente bajo ataque como pueblo, como incluso en todas nuestras convicciones, incluso militantes, todas las cuales están puestas, están contestadas, vamos a decir así, están como puestas en este dicho o están contraargumentadas. Yo no sé exactamente, pero a mí me da la sensación de que a mí me gusta la idea de que la pandemia no ha terminado. Primera la sensación que me ayuda un poco a organizar, porque con la idea de que la pandemia no ha terminado, estamos, digamos, de alguna manera, lo que pasa a veces con los terremotos, ¿no? Que tienen réplicas, que tienen un efecto, digamos, de una onda, quizá la réplica pueda parecer menor, pero a veces te tira la casa también. Y ahí yo creo que efectivamente la salud mental hoy tiene el desafío no solamente de describir el padecimiento o el sufrimiento, sino un poco esto que Juli recién marcaba, un poco como la reestructuración del sujeto y de la subjetividad, producida al principio por la propia pandemia. Porque me parece que una de las cosas que pasó en el encierro, primero digamos que el encierro, la eficacia del encierro tiene que ver con el miedo. Sí, que sin el miedo ninguna medida de gobierno hubiera funcionado. Y nosotros recordamos incluso el miedo propio, como trabajadores de salud, con toda la, especialmente la del norte de Italia, porque digamos, los chinos están suficientemente lejos para pensar que esto a mí no me va a pasar nunca. Pero cuando se veía la mortalidad y las descripciones del norte de Italia, yo creo que la sociedad, por lo menos la que nosotros llamamos la sociedad que conocemos, que no es toda la Argentina del AMBA, digamos así, la Argentina de las grandes ciudades, entró en pánico, porque el norte de Italia somos un poco nosotros también. Y a partir de esa situación, la gente aceptó encerrarse. O quizás se hubiera encerrado sola. Hasta esa posibilidad vale la pena explorarla, digamos, ¿no? Porque expresa también la facilidad del acatamiento, de la respuesta, de las fotos que ahora todavía la vemos, parece que hace cuántos años, digamos, por ejemplo, de un microcentro vacío, totalmente vacío, o del avance de los animales del territorio urbano, por ejemplo, en muchos lugares.
Pero ahí uno debe preguntarse el fenómeno, digamos, de la ventana. O sea, una calle puerta que tiene ventanas. Juli decía un poquito este tema, digamos, de la posibilidad de que la casa es porosa, digamos, en cierta manera, ¿no? Bueno, a mí me parece que nosotros todavía no visualizamos bien que la ventana de la casa cuarentenada, digamos, fue la pantalla, ¿no? Es decir, que las pantallas vinieron a reemplazar la ventana, vinieron podríamos decir que en vez de mirar por la ventana, no lo veía, sale el sol, no sale el sol, uno iba a ver el pronóstico a la pantalla, digamos, y íbamos a hacer todo en la pantalla, digamos, y ahí voy a compartir una primera hipótesis que viene produciendo ciertas cosas. Yo creo que es como un poco como los paradigmas, no son ni verdaderos ni falsos, sino útiles o inútiles, digamos. Y a mí me resulta útil señalar que las nuevas generaciones no utilizan, digamos, la pantalla, la virtualidad y demás, sino que una parte de la sociedad ya vive del otro lado de la pantalla. Es decir, que hay otra vida, digamos, que hay otro territorio, hay otro espacio. Y eso a mí me surgió en un momento dado porque un evento sobre la adolescencia, digamos, en la sociedad de pediatría, me acuerdo así muy claramente el tema de un insight, cuando alguien dice, bueno, ¿por qué, digamos, los adolescentes, cuál es la fascinación de los adolescentes con la noche? Y bueno, la explicación era, bueno, en la noche no hay adultos. Es decir, en la noche no pueden apropiarse de la ciudad. La ciudad pasa a ser tuya, digamos, porque está solo, es tuyo. Tiene el problema de la noche, pero tiene la ventaja de que allí no hay normas, no hay reglas, o las reglas las definimos nosotros. En la virtualidad pasa un poco lo mismo. Pasa un poco lo mismo, es decir, hay posibilidades, quizás acá incluso alguna película de ciencia ficción, alguna vez hemos visto, de Woody Allen, digamos, que alguien se enamora, digamos, del otro lado de la pantalla y después tiene la habilidad de conectarlo, ¿no? Y eso me parece que lo que nos produce es la explicación de, digamos, de que efectivamente la derecha, en general, en el mundo, o sea, los lugares que están vinculados a la derecha, reconocen casi en forma conjunta, digamos, una brutal agresividad respecto a la pandemia. O sea, mucho odio vinculado a la pandemia. Ha habido lugares donde autoridades como las que nos tocó a nosotros, nuestros roles, que podríamos decir dramáticos, pero en algún sentido apoyados socialmente, en otros países de repente nos hubiéramos tenido que pedir custodia policial. O sea, ha habido autoridades sanitarias amenazadas en sus casas, amenazadas como consecuencia, digamos, de la furia generada, digamos, por la coerción libertaria, la coerción a la libertad, digamos, que empieza a agitar todo un movimiento que me parece que nos lleva a esta situación de acá se está construyendo algo distinto y habría que ver además hasta qué punto incluso el propio Milei no lo representa. Porque en definitiva, lo que nosotros nos quedamos sorprendidos, que todavía no podemos explicar, es el fenómeno de la representación. Digamos, no cambió la lógica de la representación, solo que nos indica porque otro representa. Digamos. ¿Y cómo es que ese otro juega? ¿O qué representa? Digamos, desde el punto de vista de la transferencia que cualquier dirigente político tiene. ¿No? Me parece que eso va generando como una especie de club, digamos, una especie de identidad que él sintiendo que representaba. Yo creo que tiene que ver mucho con una costumbre de tribu, digamos, ¿no? Una tribu probablemente una tribu misógina, digamos, una tribu que podría decir que de alguna manera viene a señalarnos con el dedo nuestra incapacidad política para ofrecerle algo a los adolescentes varones que de alguna se sintieron arrinconados, ¿no? Y por otro lado, Juli también preguntaba un poco con respecto al tema de otras pandemias, de otras catástrofes, ¿no? Bueno, no sabemos tanto, pero quizá una cosa que podemos recordar, por ejemplo, es el tema de la relación directa que hay, por ejemplo, entre pandemia, dramática pandemia y Camerón, ¿no?
es decir, de Cameron, que uno lo pone en el lugar del goce salvaje, en el lugar de, digamos, puede estar conectado directamente con el tema, digamos, de un goce sin límite, porque de todas maneras te vas a morir, digamos, ¿no? O sea, hay algo, digamos, de la naturaleza del goce. Y yo en lo particular, no me impacta alguna cosa más que otra. Ha pasado tantas cosas acá que nos llevaría a dos, digamos, poder compartirlas. Pero me parece que cuando, no sé si ustedes recuerdan, que hay un momento donde Milei expresa el goce, digamos, de entrar en una polémica directa con Cristina, digamos. Y en ese intercambio, digamos, culmina con un gesto masturbatorio, ¿no? Es decir, que de alguna manera me parece que él no sentía que él, sino que todo el grupo que él representa, digamos, venía a poner en juego todo lo que dolió, digamos, tener una presidenta de 8 años, todo lo que duele la perspectiva de género, todo lo que duele, digamos, esta igualdad que hoy no se puede firmar, digamos, es el único país del G20 que no firma, digamos, la igualdad de las mujeres, es decir, que de alguna manera se constituye una especie de líder, digamos, de hombres, digamos, de distintas edades, probablemente más generación, digamos, representada por el tema de un regreso, digamos, de un regreso de escena pública por esa vía. Hace muy poquitito también, creo que Caruso, en un momento dado, decía que él decía que a él no le interesaba ganar la calle, ¿no? Uno podría decir, bueno, no le interesa ganar la calle porque bueno, no la puede ganar, digamos, pero de todas formas, lo real es que hacía una analogía vinculada, en tanto tenga las redes sociales, no necesito la calle. Entonces no es tan obvio, no es tan fantasía pensar, digamos, de que se está construyendo un territorio que a lo mejor nos resulta totalmente desconocido, totalmente, digamos, donde quizás no queremos ir, pero que hay otros que sí quieren ir, que sí desde ahí se organizan, y hay otros que sí desde ahí generan cosas. Recordemos que ha habido primaveras árabes donde los gobiernos salieron a bloquear las redes como estrategia política en la primavera árabe, y ahora vuelve a aparecer el conflicto entre Musk y Lula, digamos, con respecto al tema de X, Twitter, etc. Entonces, quizás nosotros podríamos decir, no, nosotros también somos ciudadanos digitales, pero quizás no somos tan ciudadanos digitales, todavía parece que vivimos de este lado de la pantalla. Hay otros que viven casi el tiempo entero del otro lado de la pantalla y también votan. Me parece que algo de ese tema de esa construcción de subjetividad puede ayudar a meternos. Y de vuelta, la salud mental entonces no solamente como una especie de mapeo de los malestares, sino también un mapeo necesario del goce, un mapeo necesario de las formas de diversión, un mapeo necesario de las formas de aprender, un mapeo necesario de la sexualidad, digamos, vinculado, digamos, a otras formas de relacionarse de los que viven del otro lado de la pantalla. Es decir, que hay algo ahí que también explicar, no explicar. Ahora, así que no tenemos algo así como un peronismo virtual, digamos, preparado para ofrecerle rápidamente, digamos, a los que quieren vivir del otro lado de la pantalla. Lo segundo que me parece, y ahí sí tengo que apelar un poco a la juventud acumulada, es el tema de la saga, digamos, de las injurias planificadas, intencionales, contra el bien pueblo argentino, ¿no? Porque esto es, de alguna manera, como yo le dijera, estoy viendo una película que se llama como Tiburón 4, ¿no? Pero como todos sabemos, las sagas van empeorando, ¿no? O sea, uno ve, ya el tiburón no asusta a nadie, digamos, un poco de la cuenta de utilería, ¿no? Pero la diferencia de esta quizá es que quizá hemos visto otras versiones, pero esta versión está pasada acelerada. Es decir, no está pasada en tiempo normal, ¿no? Es decir, que está quemando etapas, está expresando la sensación de yo tengo que hacer la mayor cantidad de transformaciones, nosotros
digamos, daños posibles en más corto plazo, porque no sé cuánto voy a estar. Porque a diferencia de otros gobiernos que incluso dejan abierta la posibilidad mejor de reelegirse o de seguir, acá fundamentalmente el tema es, no te interesa gastar todo el capital político que tenga lo más rápido posible con tal de producir esta transformación. Y yo no sé exactamente si el proyecto es, porque uno ve la mitad de la película, que es la destrucción del Estado. ¿No? Pero no es novedoso decir, bueno, el Estado es como, el Estado siempre ha sido, para el sector privado, una especie de coto de casa. Digamos. Es decir, digamos, en ese espacio queremos, digamos, cuidármelo porque ya vengo yo atrás, digamos, y es como formar mañana un parque nacional en un coto de casa. Digamos, más o menos pero es el sueño permanente, no de Milei, es el sueño permanente de nuestra clase dirigente, es el sueño permanente de los industriales. Y en tal caso, Milei es vocero, digamos. Yo en lo personal, porque para nada creo que Coto piense unas cosas distintas de lo que piensa Milei. Solo que es más inteligente o que conviene más, digamos, también publicitar en página 12, digamos, de su supermercado. Pero es otra cosa. Lo real es que no es tan aislado, no es tan loco. Tiene audiencias. Digamos, y tiene audiencias vinculadas justamente con que creen que se le fue la mano al Estado, que se metió en cosas de las que debía, ¿no? Y empieza a producir ese nuevo estado de malestar que tiene que ver con una epifanía posterior, que es todo lo bueno que va a venir después como consecuencia de que el privado se va a acercar de todo, de alguna parte, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y traerlo de vuelta acá. Ahora, ¿qué pasa con la reacción de nuestro pueblo frente a la injuria planificada? Me parece que uno diría, en las versiones anteriores de Tom, la reacción de los sectores sociales fue diferente. Hay algo que a mí me recuerdo, particularmente esa la viví mucho en Rosario, digamos. El tema, digamos, de que en los centros de salud de Rosario, el personal de salud estaba más afectado que la población. Es decir, que se había producido un efecto que no llegó a teorizarse en la época de Menem. Hay un libro que se llama Cuesta Abajo, donde justamente se le daba números al fenómeno de que el verdadero impacto social tenía que ver con el empobrecimiento más que con la pobreza. Es decir, el movimiento, digamos, porque tiene que ver mucho de lo que tenías y perdés. Casi es difícil que la gente se movilice por un derecho que nunca tuvo. Pero bastante más fácil que se movilice por un derecho que ha perdido. Entonces, hay algo, digamos, que me parece que se refiere mucho al tema, digamos, de quién está sufriendo más en este momento, porque no es una competencia. Pero tiene que ver con que probablemente hoy, digamos, se perciba esto mucho más fuerte en las universidades, digamos, cuando base objetiva estaría diciendo que el que está en situación de indigencia no está por debajo de la línea de pobreza, está por debajo de la subsistencia alimentaria. Entonces uno podría decir, ese es el grupo que se va a mover primero y demás. No se viendo primero. Ese grupo tiene estrategias populares de supervivencia. Puede decir, como le decían a los compañeros que están en el centro de salud en Rosario, digamos, no se preocupe, ya va a pasar, esto ya lo vimos varias veces, pasa. No se angustie tanto, digamos, ¿no? Como la inversión de la lógica, o sea, digamos, la población haciendo terapia con los trabajadores de salud. Algo de eso ya sucedió antes. Y podría decir lo mismo del 89, digamos. Esa es una ventaja, digamos, de juventud acumulada. Digamos, no fue muy distinto el cierre de Alfonsín, donde aparecían fenómenos. Digo, recuerdo uno en particular, que es porque los hospitales quedaban vacíos porque al personal les salía más caro pagar el transporte que el sueldo que iba a recibir. Estamos ya en esta situación que tiene que ver también con el tema del transporte. Y los fenómenos complejos que estamos enfrentando, como puede ser en este momento, mayor demanda sobre los hospitales públicos, sí, y menor demanda también, porque no es solamente mayor demanda.
mecánicamente, sino también el problema del precio del transporte y todos los costos indirectos que hace, digamos, de un montón de cosas que si vos tenés alguna chance de postergarlo, la vas a postergar. Así que, digamos, podríamos decir, vamos a tener guardias saturadas, tener consultorios vacíos. Y está pasando mucho en el segundo y tercer anillo global, digamos, donde el fenómeno nuevo no es la sobrepoblación, sino más bien la subdemanda sobre los propios servicios. Ahora, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el que va a producir eso? Digamos, yo creo que también Julián le agregó un tema que es el problema de la marca. Uno recuerda, de repente hasta me aparece mucho esta imagen de The Wall, digamos, esta de algo así como Mike, crees que van a tirar la bomba, ¿no? Es decir, que, digamos, ¿cuál fue la subjetividad de los pibes que vivieron durante la guerra? ¿No? ¿Cuál es la subjetividad de época? Bueno, acá se está dejando una generación. Es decir, este 66% de pobreza, digamos, significa una forma específica de ser, de vivir, de expresar todo lo que significa la angustia, no solamente la carencia material de uno, sino saber también, además, que tus padres están angustiados, que se pelean entre ellos porque falta la guita, que no, digamos, que hay que comida en el comedor, que hay. Todo eso está produciendo un daño que no va a ser solamente medible somáticamente, para decirlo gráficamente. Y no sé, lo último que se me ocurría, porque creo que por ahí hasta sería interesante algo más dialogal, digamos, que es el tema del rol de la salud mental, que también fue planteado, respecto a, digamos, la salud podría ser claramente, digamos, un sector que recoge los heridos, ¿no? O sea, que recoge los cuerpos lastimados, los cuerpos heridos, los cuerpos debilitados, los cuerpos. Pero a mí me sigue pareciendo que la ley de salud mental deja algo fantástico en el juego instalado, y varias veces me han escuchado esto, de que para mí es más abolicionista abolir la enfermedad mental que el manicomio. En esa abolición de la enfermedad mental hay un diálogo nuevo entre salud mental y salud orgánica, por encontrarle un nombre, digamos. Este diálogo, digamos, del padecimiento, sufrimiento psíquico produce enfermedad orgánica y la enfermedad orgánica produce padecimiento y sufrimiento psíquico. Este juego me permite o me invita a pensar como si la salud, a partir de la salud mental, digamos, no se metió en uña, digamos, sino expandió el territorio total. Y en esa expansión del territorio, digamos, mucho más fácil con la política social. Podríamos decir que, digamos, el Ministerio de Salud, digamos, limita con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, limita fuertemente en el componente de salud mental que en el resto de los componentes. Digamos, o sea, está ahí en un momento dado, uno podría decir, incluso la gente que trabaja en salud mental, mucha gente se está preguntando, yo, digamos, soy profesional de salud mental o social. Porque si todo el problema no me alcanza, digamos, y a partir de ahí, digamos, empieza a desenvolver, digamos, a habilitar la palabra, hay algo ahí que en un momento dado esto está absolutamente interpenetrado, digamos, ¿no? Ya no pasa a ser tan fácil siquiera, y ahí terminó, digamos, que es una vez que se produce un ataque tan masivo sobre el bienestar de la población, hasta la división en ministerios queda ridículo. O sea que porque no hay capacidad sectorial para un problema que ha dejado de ser sectorial, es absolutamente intersectorial y permite, digamos, y a mí me parece fantástico tener un gobernador con esa cabeza, digamos, porque y además no sé si lo estamos acompañando en el sentido justamente de un gobernador con esa cabeza. Nosotros tenemos ya cierta territorialidad sectorial. Nos está costando articular más con otros ministerios, digamos, con los que podríamos estar yendo juntos, digamos, sobre todo especialmente acción de nación, que es un impacto enorme, digamos, diferencial. Nación tenía mucho más peso en la política social que en la política de salud. Estamos más preparados para que Nación se retire, que se vaya a retirar de desarrollo social. Digamos, de desarrollo de Argentina era unitaria, para decirlo gráficamente. Bueno, no sé si esto tiene
iba, digamos, pero quería, además como fui convocado internacionalmente, digo, bueno, acá tengo que decir algo que parezca desde esa mirada. Va a pasar, como decía la gente, va a pasar. Es una mala saga, lo único que tiene de novedoso es que va muy rápido. Creo que superó las expectativas, así que tanto la intervención de Juli, de Marta y la tuya, María. Bueno, damos la posibilidad de interactuar, de intercambiar ideas, reflexiones. No sé si también en el streaming, bueno, eso nos avisa cualquier cosa. Bueno, el que estamos acá, cada quien tiene ganas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Los he tocado temas diversos, pero integrales. Como trabajadora de la salud mental en otro distrito, en Buenos Aires, hoy estamos en un Zoom que también participó Iru, y pensaba un poco esto que decías vos, Mario, en relación a Cristian Rosario, y lo afectado que están los cuerpos adolescentes en los hospitales públicos en relación a esto. Y poder no quedarnos ahí, ¿no? Poder inventar algo de esto, poder inventar algo positivo. Los pacientes que están llegando al hospital son pacientes con problemáticas sociales, todavía no tenemos problemáticas de índole de la salud mental. Y un tema muy importante es el tema de la accesibilidad en este sentido, ¿no? Porque muchos pacientes con ideación suicida, que esos pacientes con ideación suicida son pacientes 2 meses se quedan en situación de calle y nunca se quedan en situación de calle, ¿no? Entonces ahí hay un punto donde uno dice, bueno, ¿qué dispositivo acá para acompañar, sostener? Y cómo nosotros podemos darnos para sortear estos 3 años como trabajadores de salud mental, ¿no? En lo colectivo, ¿no? De alguna manera sobrellevar, ¿no? Me acordaba cuando Julia hablaba de Silvia Gleisman, ¿no? Hay un texto que se llama Subjetividad en riesgo, que estaba leyendo el otro día, que comentaba a los compañeros, donde Silvia va a una escuela, a Lornasconi, después de Cromañón, en un contexto muy difícil, y para hablar con los pibes, hablar con los docentes, hablar con las autoridades, bueno, y ver los traumatismos sociales, ¿no? Que siempre ella pensaba mucho sobre esta cuestión, esta diferenciación, como decía Julia, de subjetividad y sujeto, ¿no? Y como malestar sobrante. Yo ahí pensaba en el malestar sobrante ya en un jaque al proceso civilizatorio, ¿no? En algún sentido, ¿no? Digo, el proceso y ley pone en jaque un poco el proceso civilizatorio. ¿Cómo pensamos estas sociedades? ¿Se acuerdan del siglo XX? Digamos, ¿no? Se relaciona. ¿Y qué pasó ahí? La crueldad y el jaque al proceso civilizatorio. Y volviendo a Silvia, ella en un momento de esto habla de la diferencia entre ofrecer a los pibes el sentido en relación no a la transmisión del conocimiento, sino a la construcción del sentido de la vida como proyecto futuro, ¿no? Que eso lo diferencia el mensaje a los pibes de sobrevivir. Es un poco lo que aparecía incluso un poco previamente también, ¿no? A la pandemia elegida que fue Mileia, por ponerle algún título que digamos, no por todos, pero por el 58%. Y bueno, pensaba un poco en esto, en el sentido de la vida, y ya ahí, justo para agregar un más al análisis que ustedes hacen, cita a un cariste, que no sé realmente quién es, pero bueno, lo cita y ella dice, bueno, habría que agregar traumatismos sociales, un concepto que se llama fatiga de la compasión, ¿no? Cuando uno naturaliza el horror del otro y el sufrimiento del otro, ¿no? Y yo creo que algo de esto también se genera, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos que nosotros, como trabajadores de la salud mental, estar atentos a esto. Nuestra respuesta, ¿no? En Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, donde sea, en el hospital, o en cualquier espacio que no sea solo el hospital, es una, digamos, burocratizar la dolencia del otro, ¿no? Y volvernos como indolentes, ¿no? En estado yoga. Y a eso lo que podemos contraponer es la inversión colectiva en relación a que sabemos, no sé si habrá otra, la inversión colectiva en relación a las respuestas que no sean de domesticación, que no sean del acostumbramiento al horror, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo esto que se acordar estas cosas, así que bueno, se nos agradezco. Va a haber una pregunta, un comentario. Gracias, Julio.
¿Listo? Ah. Sí. Bueno, mi pregunta es, tipo, ¿qué consejo podrían darnos a nosotros para, con toda esta angustia, para acompañar a nuestros compañeros y estudiantes de psicología que no ven que la salud pública es una cuestión inherente de su carrera, como que creen que es algo que puede pasar y listo, doy la materia y ya está? Como que la gente que está en el medio, que no es peronista y tampoco apoya mi ley, como que cree que la salud mental, la salud pública es algo que es político, pero creen que es solo partidario. Entonces tienen como miedo a las agrupaciones y es como que creen que es posible ser psicólogo sin tener un horizonte en la salud mental y salud pública. ¿Qué consejos tienen ustedes para poder llevar ese discurso y devolver la palabra a los estudiantes también? No sé si entendido. No tengo voz. Consejo no tengo un consejo. Tiene uno. Como María tiene uno. No, yo tengo una experiencia que comparto con la mayoría de los que están acá y la mayoría de los que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, que es que en un clima no igual, pero bastante parecido en algún sentido, cuando nos formábamos en la Facultad de Psicología, que no estaba tan distinta como está ahora, y donde también nos preguntábamos lo mismo que vos hacemos para, en términos más colectivos, abrir preguntas sobre el sentido de la profesión, sobre el sentido público, colectivo de una dimensión de la vida como la salud mental. En ese contexto, que también se empezó a discutir en aquel entonces, en los 90, en las universidades, para muchos de nosotros la militancia en la universidad por esas preguntas y por la defensa de la universidad pública fue una marca indeleble en la construcción de nosotros como profesionales, como colectivo que forma parte del movimiento social y político de la salud en Argentina. Entonces, creo que en ese punto la militancia, la universidad, y ahora tengo una pregunta para hacer, me parece que puede ser constitutiva de formas de dar respuesta a esa pregunta. Porque, bueno, algunos tenemos algunas propuestas o desarrollamos en la provincia de Buenos Aires una experiencia de cómo pensar la salud pública, de cómo formar a los colegas que vienen egresados de universidades como las nuestras, pero yo diría que no hubiera sido posible para nosotros en la provincia de Buenos Aires, y exagero y arrobo una atribución que no me dieron, pero yo diría, no sería posible para nuestro gobernador gobernar la provincia de Buenos Aires de esta manera, ni para nuestro ministro de salud, y generar un proyecto de salud si no hubiéramos tenido la experiencia de la militancia universitaria, que junta dos cosas: una discusión profunda acerca de por qué están ahí, qué buscamos y qué queremos con esas carreras que elegimos. Yo creo que para muchos de nosotros fue volvernos a hacer de una manera muy radical esa pregunta, y a veces en un contexto que no fuera de militancia y de lucha, no sé cómo lo hubiéramos organizado, no sé si hubiera tenido la profundidad que para muchos de nosotros tuvo, y a la vez un sentido singular por las profesiones, pero también un sentido colectivo de la universidad como un bien social, ¿no? Y venía pensando, y esta es la pregunta, ¿qué es lo universitario hoy para los argentinos? Hasta ahora tenemos que decir que es la única experiencia política profunda de resistencia a este infame gobierno de Milei, que generó, igual que decía, bueno, ¿cuáles son hoy los puntos que nos organizan, que nos reúnen, que despiertan una pulsión de vida, ñoño de nosotros? ¿Qué es lo que despierta ese deseo por defender algo? ¿Qué convierte a la Universidad Argentina en eso que no estamos dispuestos a que nos arrebaten? Porque no se organizó en torno a otras cosas que hasta incluso uno podría decir hasta son más graves para una nación, para ahí, no sé, si llevaron todo el oro de la Argentina, están rematando todas las empresas, los recursos naturales, la bien entrega del patrimonio argentino, material y simbólico muy importante, pero en torno a la universidad, digo, por ahí tenemos una tarea política importante de instalar, de pensar y a la vez de desplegar qué es lo que está ayudado al universitario que constituye para la Argentina de hoy, para
los argentinos y las argentinas algo en lo que se nos va, un pedazo de lo que somos, y por eso estamos dispuestos a salir. Yo creo que en esto, por eso la pregunta de Waldi de cómo hacemos para sostener la potencia de lo que se desplegó acá sin agotarnos, sin cansarnos, etc. Y bueno, tal vez hay algo a conocer que no está del todo dicho, que es eso que lo universitario representa para nosotros. Y tal vez sea una inscripción positiva de estas nuevas maneras también de luchar y de organizarnos con herramientas que tal vez, con toda nuestra historia política, porque para nuestra generación después existió el kirchnerismo y en aquel momento cuando no imaginábamos que otra sociedad iba a ser posible, pero bueno, hoy cuáles son las herramientas para conglomerar esas fuerzas, me parece que el universitario, por las marchas y por lo que está pasando hoy en las universidades argentinas, hay ahí una buena incógnita a desplegar y un tesoro. Por eso está buena la pregunta política de cómo conservamos sin desgastar algo que ahí se plantó como inscripción social de la resistencia y de la defensa del Estado. Así que no sé. Bueno, primero un poco serio, para arrancar del lugar correcto. Algo que tiene, a mí me parece que, digamos, hay algo en el pensamiento estratégico que tiene mucho que ver también con lo que hace el otro, ¿no? Es decir, que cuando uno está en un campo de fuerza, digamos, también un poco el otro manda, porque va definiendo de alguna manera las respuestas, las reacciones, la acción, incluso del pensamiento, de los discursos, de lo que existe, de lo que alguien, digamos, cualquier notero le pone a un joven, una joven que está hoy en la universidad tomando, le pone, y digamos, el curso se van organizando, uno va adaptando, que ya hay una gamasa discursiva, una parte de contestación, porque, digamos, hay una, nosotros podríamos decir, como en una época que decíamos, Menem lo hizo, Milei lo hizo, ¿no? O sea, acá hay algo de la propia, digamos, no lo voy a decir error, porque todavía no sabemos si es un error, el resultado para definir si es un error o no, pero claramente organizó el movimiento estudiantil. Y unió agua con aceite, digamos, y unió gente que quizás, digamos, no se quería ver, digamos, y de repente lo va cohesionando, digamos, alrededor de esos acuerdos mínimos imprescindibles para que la lucha tenga eficacia. Lo otro que hace bien me parece que es ya no convocar el sentimiento estudiantil de la sociedad, que quizás se expresó mejor en la primera manifestación, no convocar a la militancia, porque digamos, salir a la calle puede ser espontáneo, puede ser una pueblada. Ahora, tomar una universidad requiere organización. Entonces ahí la mesa adquiere otro rol, digamos, empieza a jugar y sale de alguna manera de la vacuna contra la política que a veces la militancia estudiantil produce. O sea, que de alguna manera falla, digamos, esa gente empieza a decir, sin organización esto no se puede sostener, en el tiempo no se puede sostener. Así que ahí hay algo, me parece interesante. Después hay dos cosas que es que a mí me parecía, después me quedé pensando que lo quería compartir. Primero, digamos, no sé primero, pero digamos, la crueldad y la violencia son dos cosas distintas. Y ustedes tienen muchísimo que yo para teorizar sobre eso, pero es imprescindible trabajar esa diferencia, porque acá, digamos, acá no hay solo violencia, acá hay crueldad. Digamos, hay el intento de la utilización permanente, digamos, de la calificación del otro con frases denigrantes, destructivas. No importa quién sea el otro, cualquiera que no opine lo mismo. Y entonces la pregunta también es, quizá también puede haber un aporte selectivo a la lucha estudiantil, que es ayudar a preguntarse cómo se combate la crueldad, cómo se neutraliza la crueldad.
cómo se construye, cómo se argumentan cuando aparecen estos discursos destructivos, despectivos, digamos, que ponen al otro en carácter de no sujeto. O sea, no hay una, digamos, del otro lado no hay personas, digamos, o sea, hay seres delenables, digamos, hay degenerados fiscales, hay siempre, ¿no? Ratas, ¿no? Una cosa. Así que ahí me parece que hay como un aporte específico, además, que hacer al juego grande. Lo otro quizás tiene que ver con lo que planteaba Floreal hace tanto tiempo, esta paradoja, digamos, de que se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. Este juego es muy interesante, porque lo que planteaba Juli recién, yo muchas veces tengo mucho tiempo formando en salud pública generaciones de trabajadores de salud, profesionales de salud que deciden estudiar salud pública. Técnicamente hablando son los profesionales faltados, ¿no? Podríamos decir, los que por algún motivo salieron de la vida, ¿no? El tránsito normal de los profesionales era por otro lado. Algo falló y vos terminaste haciendo salud pública. En ese juego casi siempre hay una historia. Pero o sea, lo que plantea es a lo mejor son cosas tontas. Una vez me convocaron a hacer una campaña de donación, digamos, y por esa vía conocí un barrio que ni se me ha ocurrido. Hay algo siempre, y una de las fundamentales antecedentes que llevan a la gente de la salud pública es haber sido militante estudiantil. Una cosa muy llamativa. Diría, es de las mayores regularidades, digamos, y digamos, medicina, para obstetricia, para nutrición, que me sacó, digamos, como una especie de currícula para algo que me sacó de esa corriente principal. Si mucha gente ahora, digamos, si antes tenía muchos mecanismos de defensa para acercarse, en realidad está aplicando ese efecto que la sociedad argentina está acompañando, pero que los estudiantes están protagonizando. Una cosa es que no dice y otra cosa es que las a dormir ahí, digamos, son dos cosas distintas. Hacer una pregunta o más que nada una reflexión, ¿no? Bueno, gracias a todos. Bueno, yo vengo del campo de sociología, no de la psicología. Casualmente ahora estoy estudiando la diplomatura en salud mental y derechos humanos. Y yo le preguntaba hace unas semanas en una clase de Ana Grondona, porque estaba como muy frustrado y muy decepcionado porque sentía que los repertorios clásicos que utilizábamos como que no daban por lo menos el efecto que yo esperaba, ¿no? Y tampoco ella tuvo mucho la respuesta, pero que bueno, que también habría que empezar, ¿no? Como, bueno, a descubrir también otras cosas, ¿no? Porque esta persona sigue avanzando, bueno, estamos con el presidente Milei, en estas cuestiones tan destructivas, pero es muy lindo lo que dijo Julieta, ¿no? O sea, que ellos como militares se fueron forjando en los 90, bueno, yo entro ya en la camada de los 2000 a la universidad, pero porque sí, es verdad, en la lucha, quizás sin tener todas las respuestas, pero juntándote con otros, reflexionando, y bueno, y en la lucha quizás sí vayamos descubriendo esos nuevos repertorios para hacer frente a esto, que yo todavía no lo tengo tan claro. Lo sigo elaborando, ha cambiado mucho, hoy pesan mucho las redes sociales, yo a veces discuto con compañeros de la calle, no lo excluyo, pero a veces veo que hay mucho ensimismamiento en eso y digo, a veces hay que pensar también otras opciones, ¿no? Así que, pero bueno, lo que no me puedo responder a nada, quizás Julieta me dejó ahí algo un poco más claro. Lo vamos a descubrir luchando. Gracias.
función de esto que decís vos, y ayudándolo con cosas que vienen compartiendo los compañeros, que se vienen dando, no todo el repertorio tiene que ser novedoso, sino que tiene que ser oportuno. Y me parece que lo importante es encontrar oportunidad. Y en ese encontrar la oportunidad hay algunas pistas que tenemos de estos fenómenos que se dieron no cualquier tipo de avance, es que este tipo avanza y sigue avanzando con todo. No está siendo tan sencillo, no está siendo sin resistencia en el campo de la educación y en el campo de la salud. Y eso es porque, en definitiva, si uno ve la configuración de las marchas, la primera marcha federal, mucho más espontánea, con menos grado de organización, que la organización es importante para sostener el largo plazo, pero como dimensión de acontecimiento, la primera, lo que nos muestra es que en realidad muchísimos votantes de Milei salieron a la calle. Muchísimos votantes no del campo popular salieron a la calle. ¿Y por qué? Primero porque las universidades las habitan las sociedades. El conjunto de las universidades. Es mentira que la clase media sobre la universidad. Y la experiencia de las universidades del Colorado es un ejemplo de eso, porque en su gran mayoría son primera generación de estudiantes universitarios. Hoy escuchaba también una nota a uno de los rectores de la universidad, si no me recuerdo la de General Sarmiento, y hablaba del porcentaje del 27% del 20% más pobre habita también las universidades. Decía en relación a esta cuestión que estamos hablando. Y tampoco es novedoso en algún punto lo que sucede en Capitán Bonaparte, porque en realidad también genera una viralización y una espiralización que incluso mucho antes Milei dice, no, pará, con la salud no se jode. La podemos criticar, la podemos mejorar, podemos decir que es una bosta y que nunca podemos llegar, pero los hospitales no. Entonces hay ciertas cuestiones que un mínimo grado de consenso que no tiene que ver solamente con el momento en el cual se llega al momento electoral, por ejemplo, sino como son dinámicas de construcción social que hacen que la salud y la educación sean dos derechos que para el conjunto de la sociedad deben ser defendidos. Con distintas formas, con formas más organizadas, incluso más orgánicas, otras que tienen otras características, pero como dimensión de acontecimiento generan otro tipo de resistencia mucho más incómoda para el gobierno. No le incomoda tanto las formas organizativas, esas son las que desprecia. Esas son con las que discute, esas son las que trata con mayor desprecio y con mayor violencia. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere es dividir, es romper eso que no une. Y entonces me parece que la palabra de volver a lo común, que me impresiona a veces bastante más primario, es una pista para poder pensar lo novedoso. Y en medio de esta experiencia, tanto la que se nos está dando en salud, y rápidamente la gente empieza a ubicar, sí, todo es perfectible. La salud es una de las cuestiones que tenemos que poder organizar. Y en última instancia que poder exigir. Porque se sabe que no hay sistema de salud en América Latina que no sea como nuestro, aún con todas sus fallas. Que también, en términos educativos, las universidades, hay consenso de que es una herramienta que permite igualar oportunidades. En lo que tiene que ver con, quizás, de las pocas esperanzas del ascenso social. A mí me gusta más igualdad de oportunidades que ascenso social, ¿sí? Porque en definitiva me parece que después el recorrido que cada uno puede ir construyendo va a ir de la mano con las posibilidades ciertas que no son solamente capital formativo. Y ahí hay una apuesta para la formación también y una formación para la transformación. Es cierto que quienes hemos tomado la decisión de tomar los carriles alternativos, porque ya nos resultaba incómodo ser estudiantes, ir por donde iba todo el mundo, porque nuestros hospitales están llenos de la visión liberal y de cómo nos formaron, y son firmes expresiones de cómo nos formaron nosotros. Que nosotros seamos de alguna manera hecho extraño, tiene que ver con que de alguna manera ya pensábamos en articular, y que eso no implica una formación menos profunda, sino con la vocación de transformación en donde en realidad hay algo de lo colectivo que hace en ella, y no es solamente lo que uno puede ir haciendo en el uno a uno. Así que hay algo ahí también en la apuesta a la formación, que entiendo estos espacios también tienen un poco de sentido, de poder ir como capilarizando y poder ir generando otro tipo de conciencia y otro tipo de multiplicación de los bichos raros, por decirlo de alguna manera,
porque en definitiva los otros estarían siendo la reproducción de las condiciones previas, de las cuales ya tenemos varias camadas y varias tiradas. Y lo cierto es que siempre se tiene la repetición. Entonces, en definitiva, poner ahí un punto de foco a la repetición quizás es parte de los desafíos actuales. Hay que tener esa crónica, digamos. Tengo una pequeña evolución, nada más a Julieta y a vos, muy breve. Está viendo el micrófono. Bueno, esa idea también a Mariano, con esto de esperar las oportunidades, aunque pueda parecer novedoso también, porque nada, era como así una incógnita constante. Bueno, ¿cómo se hace frente a esta cosa de querer avasallar con todo? Y como creo que dijo Mario Robert, y generar la mayor destructividad posible, ¿no? Así que bueno, me ayuda a aclarar un poquito esas incógnitas y reflexiones que tendré que seguir meditando. Así que gracias a los dos. Muchas gracias. A ver, ¿alguna intervención, comentario? Porque ya cerrando. No, yo lo único que también tomando como mi juventud acumulada, como Mario, pensaba y que de alguna manera con tu última intervención, creo que diste cuenta, que los distintos momentos críticos, como vivimos en el menemismo, en la última etapa de Manuel Alfonsín, de la Rúa, creo que tiene más impacto aún, porque acá hay claramente una intencionalidad, digamos, explícita, que se regodea en esa crueldad y en esas medidas en contra claramente hacia el pueblo. Y lo plantea como una acción de gobierno, enaltece esa crueldad puesta respecto, bueno, de todos los sectores, que no ha dejado y no está dejando sector por amenazar, ¿no? Entonces esto me parece que también, si bien que también me impacta mucho la resignación, sobre todo de personas que están históricamente en situación vulnerable, que, bueno, que esto es algo más en lo que tenemos que dejar que pase y que es lo que nos toca. A eso creo que dan testimonio, bueno, jóvenes, los estudiantes y el impacto que está teniendo en la sociedad también esta movilización, ¿no? Así que bueno, no, eso quería comentar. Sí. También a esto que venimos reflexionando, se me ocurre que se agrega algo también sorprendente que da cierta sensación de que, o sea, si uno lo objetivamente comete muchos errores, incluso organiza su propia oposición. Pero hay otra parte que le da cierta sensación de invulnerable, digamos, o de exitoso, que me parece que tiene que ver con digamos, que las voces políticas no encuentran el camino para desarmar la estrategia política de él, ¿no? Y cuando digo, digamos, las voces políticas no me refiero solo digamos, a los políticos, incluso también a los periodistas. Cuando uno, pongo un ejemplo que me parece, o sea, digamos, me irrita cada vez que lo escucho, digamos, podríamos decir así, los nuestros apropiándose de la palabra casta. Digamos, ¿no? Es decir, digamos, es algo colocado, es lo mismo que yo dije, ¿a quién más vamos a luchar todos contra los fantasmas? ¿No? Y ahora yo empiezo a decir, no, los fantasmas son los otros, ¿no? Me comí la categoría. Digamos. Entonces, ahí es muy evidente, y eso le produce un gran desánimo, que ni siquiera es que, por ejemplo, bueno, logró pasar el veto, logró pasar esto, eso es materialmente deja muy sorprendido, digamos, desprestigia la política no ha encontrado las formas institucionales de contenerlo. Pero hay además algo vinculado a la sorpresa, digamos, de poder dejarlo pasar por casi digamos, metiéndose en un territorio como si fuera
una operación militar sorpresa, una especie de guerra de los 6 días, digamos, donde casi con nada, con un palito y con no sé qué cosa, y vociferando y no sé qué cosa, aparece, digamos, con semejante territorialidad, de haber instalado una ley base, de haber instalado, donde el gran de realidad aparece el Parlamento, o sea, aparece, digamos, y me parece que no solamente por el problema de los votos, sino también por el problema de los cursos. O sea, hay cierta sensación de que no hay contradiscursos, ¿no? Que no hay que apareció mucho la estrategia de algo así como una vieja estrategia que es mientras se equivoca, digamos, no lo interrumpas, ¿no? Pero eso es muy peligroso, porque lo que puede estar pasando en este momento, incluso estudiantil, es que sea un movimiento estudiantil exitoso sin liderazgo. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa del juego, digamos. El liderazgo tiene mucho que ver con la contraposición, tiene mucho que ver con cómo representa, y me parece que ahí hay algo también de la sensación térmica, a lo mejor no es solamente, a veces la sensación térmica es distinta de la base material, digamos, ¿no? Y es obvio que organizó oposición, que generó, que se equivocó en muchos aspectos, que sabe muy poco, ¿no? Hasta Pichetto decía, yo no sabré de economía, ¿no? Cuando hay un poco el diálogo. Pero digamos, hay algo, una sensación subjetiva de, entonces no había equilibrio de poderes. Entonces no había equilibrio de poderes. ¿Dónde está la justicia? ¿No? ¿Dónde está esa estructura? Y eso es lo que me parece que a mí, políticamente, que produce un efecto tremendo, que es mandar al frente al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque daría la sensación, o sea, cuando debió haber muchas trincheras, digamos, antes de eso, hoy la contraposición, por el ejemplo, más incluso por el discurso, es qué se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Que es como que es una sensación que estamos en otro país. ¿No? Digamos, me parece, uno no lo va a decir, y menos con la cámara prendida, pero es muy fácil fantasear en la provincia de Buenos Aires como que eso es. Porque la base que se está organizando, la realidad se está constituyendo de esa manera. Podría ser una contraposición de política, digamos, podría decir, que a mí me pasó exactamente lo mismo escuchando el discurso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero yo decía, qué complejo, ¿qué puedo decir de un discurso tan horas, digamos, maravilloso discurso? Es el anti-milenio, o sea, toma todo lo que dice Milenio, dalo vuelta y es todo lo que dice Sheinbaum. Me parece que no es tan complejo, digamos, está faltando algo. Me parece que hay esa sensación, a mí me da la sensación de que está faltando algo en esa articulación política de poderes, no de los sujetos, digamos, los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, digamos, no pudiendo, mostrando para mí algo, no estoy extendiendo, pero mostrando la tremenda debilidad institucional que nos quedó de la Constitución del 94 a la fecha. Digamos, porque la posibilidad de que el veto exista, la posibilidad de que esta forma de usarlo, ¿no? Quizás nosotros decimos una forma benigna de usarlo, no deja la sensación de que es un país institucionalmente débil, pero es un país institucionalmente débil si alguien, digamos, con un puñadito de votos puede hacer esto, digamos, porque gana un valor. Yo quiero agregar una cosa más. Ya estamos re tarde, pero me quedo entusiasmada con lo universitario. Y con lo que Mario dijo de que mezcló el agua y el aceite, ¿no? Tocó una situación que mezcló el agua y el aceite. Porque lo que decía Mariano en relación a lo que le dice que las clases bajas subsidian las clases altas, ¿no? Digo, típico de un presidente que no sabe ni qué país gobierna, porque lo que existe es la clase media, que justamente es la posibilidad que la universidad produce y también quienes sostienen cotidianamente el dictado de las clases, que tampoco son las clases altas. Pero con lo de agua y el aceite, me parece que tal vez se esté produciendo un hecho social de
mucho valor simbólico y político, que es mezclar los que no se mezclan. Y entre la pospandemia, el efecto mágico de la asunción de Milei, porque yo creo que generó un efecto traumático en muchas personas de nuestro país, tal vez el fenómeno de la universidad nos permita poder hablar con los que no hablamos cotidianamente, y los formatos educativos, laborales, etc., nos permiten entrar en discusiones más profundas. Y tal vez la situación de la universidad hoy permita abrir una discusión pública que no se está pudiendo abrir en otros territorios. Porque Mario decía, los que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Antes, también una caracterización de la época, yo pensaba, ¿quiénes están del otro lado de la pantalla? ¿No? Porque en realidad estamos todos en la pantalla. Tal vez del otro lado no hay nadie de la pantalla. Y somos personas que estamos solas ante pantalla. Y esta experiencia de ahora, tal vez haya que pensar muy seriamente cómo hacemos para que no termine. Y no sabemos si que no termine de tomar indefinidamente las facultades, o también es inventar maneras en las que podamos estar habitando la facultad en un estado de discusión que no se produce bajo ninguna otra condición, y donde nos permite también saber quiénes son esos otros con los que no nos encontramos, que piensan, que sienten, que tal vez no lo dicen y tal vez no lo pensaron. Me parece que es un momento, porque creo que hay una teoría política con el fenómeno universitario hacer algo. Y tal vez eso pueda organizar también una discusión que nos está costando mucho tener en otro plano, y que permita pensar la Argentina y tomar una posición ante eso, porque pareciera que es un fenómeno que aglutina el edad, ¿no? Y que esas son las condiciones que incluso muchos plantean que van a construir hegemonías nuevas, los momentos en los que se articulan heterogeneidades, no los momentos en los que ascienden las homogeneidades, sino en momentos que se aglutinan la heterogeneidad. Me parece que tal vez este sea un momento, por eso creo que hay que pensar mucho que acá pasó algo más en orden del acontecimiento, no está del todo completado, y que es parte de la tarea política que no afloje. Y el cansancio, sin lugar a duda, pero el cansancio se vuelve en serio. Se vuelve. Aprovechamos ya para contar que estamos inaugurando en el día de hoy, para los que estamos acá y los que están viendo, la nueva sede de Enclave, que es una casa que tenemos acá, en el que se está realizando este conversatorio, y se van a realizar actividades, así que aprovechamos para abrir las ventanas y las puertas de casa. Y por último, aunque sea un poco triste, pero nos parece necesario expresar el dolor por la pérdida de Jorge Garaventa, que es un compañero argentino que hizo mucho por esto.